Bueno, vamos a resolver este ejercicio, el cual trata sobre una ecuación diferencial de primer orden que es lineal, no homogénea, con una condición inicial. Vamos a resolverla por el método de la transformada de Laplace. ¿Cómo empezamos? Primero, debemos aplicar transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación. Entonces debemos escribir lo siguiente: transformada de y' menos y es igual a la transformada de Laplace de 2 por coseno de 5t. Ahora debemos aplicar propiedades de la transformada, por ejemplo la propiedad de linealidad. Es decir, esto es equivalente a tener transformada de la primera derivada de la función y menos transformada de la función y. Igual, y aquí calculamos la transformada de esta función. El 2, como es una constante, por la propiedad de linealidad me queda 2 por la transformada de coseno de 5t, la cual es equivalente a tener un cociente en el cual el denominador es s al cuadrado más w cuadrado, pero en este caso w equivale al valor de 5. Listo, entonces será igual a 25. En el numerador va la variable s. Ahora, en la parte izquierda aplicamos la transformada de la primera derivada. Esa identidad es equivalente a tener s por transformada de y menos y evaluado en 0. Y seguimos con el resto de términos. Transformada de la función y igual. Aquí podemos hacer la multiplicación y nos queda la expresión 2 multiplicado por s sobre s cuadrado más 25. Ahora aplicamos la condición inicial. Nos están diciendo en este ejercicio que y evaluado en 0 vale 0. Entonces y en 0 se anula. De los términos que nos quedan restantes, podemos sacar un factor común. ¿Factor común entre quiénes? Entre la transformada S transformada de y transformada de y. Entonces ese factor común será justamente la transformada de la función y. Nos queda S menos 1 dentro de paréntesis, igual a toda esa expresión que baja exactamente igual Nuestro objetivo es siempre despejar a la incógnita, y la incógnita en una ecuación diferencial es la función y. Entonces debemos despejar a y. Primero, el factor s menos 1 está multiplicando, lo pasamos al miembro derecho a dividir. Entonces nos queda transformada de y es igual al siguiente denominador. Perdón, a la siguiente fracción con el siguiente denominador. Sería s menos 1 que multiplica a s cuadrado más 25. Y en el numerador nos queda 2s. Ahora, como habíamos mencionado, debemos despejar a y. Y está dentro de una transformada. Entonces, para despejarla, simplemente aplicamos la transformada inversa de Laplace. Es decir, que y es igual a transformada inversa de esa función que depende de la variable s, que es la variable en la transformada de Laplace. Ahora, ¿cómo encontramos esa transformada inversa? Resulta que tenemos una fracción que es compuesta. Debemos descomponerla en fracciones parciales. Entonces ahora vamos a tomar la fracción que tenemos allí y la vamos a descomponer en varias fracciones parciales. ¿De qué depende el número de fracciones parciales? De los factores que estén en el denominador. En este caso tenemos dos
factores, uno que es lineal, s-1, y el segundo es un factor cuadrático porque tiene s a la 2. Entonces planteamos la suma de dos fracciones, una que tenga el factor lineal s-1, por lo tanto en el numerador va una constante que llamaremos a. La segunda fracción tendrá el segundo factor, que en este caso es cuadrático, s a la 2 más 25. Y en el numerador debe tener una expresión lineal que llamaremos de esta manera: b por s más c. Recordemos que a, b y c son las constantes que debemos calcular en nuestras fracciones parciales. ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento? Para resolver eso, debemos hacer las operaciones de suma de fracciones. Entonces, hacemos lo siguiente. Primero, el miembro de la izquierda queda exactamente igual, no lo vamos a cambiar. Hacemos simplemente la operación con las dos fracciones que están a la derecha. Para hacer esa operación lo podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, podría ser sacando el mínimo común denominador entre las dos fracciones, o simplemente multiplicar en diagonales. Pues en este caso es un poco más entendible multiplicar en diagonales. Entonces multiplicamos. La constante a multiplica el factor cuadrático s a la 2 más 25. Más la segunda diagonal me queda el factor bs más c, que multiplica el factor lineal s menos 1. Y ahora se multiplican los dos denominadores, es decir, s menos 1 por s cuadrado más 25. A continuación, vemos que es una igualdad entre dos fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, que ese denominador lo podemos simplificar. Simplificamos el denominador de la derecha y el denominador de la izquierda, porque son exactamente iguales. Y ahora igualamos los numeradores. Entonces volvemos a escribir esa expresión: 2s es igual a todo el numerador que tiene la fracción de la derecha. Ahora, esto es una igualdad que se cumple para cualquier valor de s. Así que nosotros podemos darle a s diferentes valores que sean convenientes. ¿Cómo así convenientes? Valores que generen simplificaciones. Por ejemplo, podemos hacer la siguiente suposición: si s es igual a 1, entonces, dos puntos, ¿qué va a pasar? Reemplazamos a la s por 1 en esa igualdad. Es decir, que me queda 2 multiplicado por 1 es igual a multiplicado 1 por 1, que es 1 cuadrado, más 25, más el siguiente factor da b más c. Y aquí viene lo interesante: 1 menos 1. Pero resulta que 1 menos 1 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier cantidad seguirá siendo 0. O sea que eso nos genera una simplificación en el segundo término del miembro de la derecha. Por lo tanto, haciendo las operaciones nos queda de la siguiente manera: 2 es igual a que multiplica a 26. Despejamos la constante a y nos queda, el resultado es 2 sobre 26. Es decir, que a es equivalente a la fracción 1/13. Y tenemos el valor de nuestra primera constante. ¿Listo? Ese valor ha sido obtenido de la suposición de si s es igual a 1. Ahora debemos darle más valores
a la variable S para calcular el resto de las constantes, es decir, a B y a C. Pero resulta que en este caso tenemos que ya reemplazamos a S por 1. ¿Qué otro valor me simplifica? En este caso, como uno de los factores es cuadrático, no hay otro valor que haga ese tipo de simplificaciones, donde todo el término de una expresión algebraica se haga 0. Entonces vamos a darle valores a S para obtener ecuaciones que me permitan despejar a las constantes B y C. Entonces el siguiente valor, muy conveniente también, es si S es igual a 0. Es decir, yo a S le puedo dar cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos valores, positivos y negativos. Pero un valor que me simplifica más los procedimientos es si reemplazo a S por 0. Entonces, si S es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer? El procedimiento similar. Debemos reemplazar a la variable S por 0. Es decir, que me queda 2 multiplicado por 0 es igual a A por 0 a la 2 más 25. Más B por 0, que es simplemente 0, más C por 0 menos 1. ¿Listo? Pero 2 por 0 es 0. Y A me queda multiplicado por el valor de 25. En el segundo término me queda el valor menos C. O sea que debo despejar de aquí a C. Me queda entonces que C es igual a 25 veces el valor de A. Pero ya el valor de A lo acabamos de obtener. Entonces, ¿cuánto vale C? Bueno, teniendo en cuenta entonces ese procedimiento, C es equivalente a lo siguiente. Reemplazamos. C es igual a 25 por A, pero A vale 1/13. Es decir, que C toma el valor de 25/13. Y tenemos entonces el valor de la tercera constante. Nos hace falta B. Bueno, voy a anotar aquí al lado el valor de A que ya obtuvimos, 1/13. Y voy a borrar la parte inferior de este desarrollo. Ahora, para calcular el valor de B, debemos darle otro valor a S. Es decir, si S es igual, ese valor de S debe ser un valor que sea conveniente, ¿cierto? Un valor, ya dimos el de 0 y dimos S igual a 1. Pues un valor que es bastante pequeño sería si reemplazamos a S por menos 1. Sin embargo, bueno, aquí borramos la identidad. Vamos a dar un poco atrás para obtenerla, ya que la hayamos borrado. Ahí la tenemos, es la identidad de arriba. Esta identidad debemos conservarla para saber dónde vamos a reemplazar los valores de S. También tenemos que el valor de A es A igual a 1/13. Y C, ya lo hicimos, pero vamos a repetirlo, es 25 veces A. Es decir, que C equivale a 25/13. Bueno,
Bueno, ya con esa información ya podemos borrar el resto. Y continuamos entonces el procedimiento para encontrar el valor de B. ¿Cómo hacemos para calcular a B? Bueno, para calcular a B debemos darle otro valor a S. Entonces damos otro valor. Si S es igual a ¿qué? Como les dije ahorita, podemos darle a S diferentes valores, pero vamos a darle uno pues que no haga que los procedimientos sean más complejos de lo necesario. Es decir, que sea más simple. Por ejemplo, le damos el valor de S igual a menos 1. Entonces, 2 puntos. Reemplazamos en nuestra identidad, en nuestra ecuación. Entonces, me queda de la siguiente manera. 2 multiplicado por menos 1 es igual a que multiplica menos 1 al cuadrado. Ya sabemos que eso es un 1 positivo. 1 más 25. Más menos B, porque la S vale menos 1. Menos B más C. Por menos 1 y menos 1. Eso nos da el valor de menos 2. Entonces obtenemos, haciendo las operaciones, 2 por menos 1 es menos 2. Aquí tenemos 26 veces A. Y aquí hacemos en el segundo término del miembro a la derecha una multiplicación. Multiplicamos y nos da más 2B menos 2C. De aquí ya tenemos los valores de A y C, entonces los reemplazamos. Menos 2 es igual a 26 que multiplica a un treceavo. Más 2B menos 2 por C, pero C vale 25 treceavos. Hacemos las operaciones indicadas y debemos despejar a B. Bueno, las operaciones pues están bastante fáciles. Me queda 26 por un treceavo. Eso es equivalente a tener 2. Más 2B menos 2 por 25 es 50 treceavos. Esos términos debo cambiarlos de posición en la ecuación. El 2 está positivo, pasa para la izquierda negativo. 50 treceavos es negativo, pasa positivo. Y esto es equivalente a tener 2B. Haciendo un orden de izquierda a derecha, entonces nos queda que 2B es igual. Y debemos hacer esa operación. Menos 4 más 50 treceavos. Esa operación nos da lo siguiente. Menos 4 más 50 treceavos. Le agregamos la unidad al 4 y hacemos la resta en este caso, aunque una resta también es una suma de fracciones. Sería la primera diagonal 4 por 13, eso nos da 4 por 3 12, llevamos una, 4 por 1 4 y una 5, 52 negativo, más 50. Todo dividido entre 1 por 13, que es 13. Eso nos da menos 2 entre 13. Entonces ya lo podemos escribir acá directamente. Menos 2 treceavos. Despejando a B, B pasa a dividir, nos queda menos 2 sobre 26avos. Pero haciendo simplificación, me queda que es igual a menos 1 treceavos. Y obtenemos el valor de la tercera constante. Ya con esas tres constantes calculadas, entonces podemos reemplazar en la fracción parcial original, la que habíamos mencionado. Entonces voy a subir el valor de B para que esté al lado de sus compañeros constantes y reemplazamos en la ecuación que teníamos. Teníamos que Y es igual transformada inversa. Entonces la fracción parcial es la siguiente.
A es 1 sobre 13 dividido entre S menos 1 más B, pero B es negativo, menos un treceavo por S más la C, que es 25 treceavos. Todo eso dividido entre S cuadrado más 25. Debemos entonces ahora aplicar la propiedad de linealidad de la transformada inversa de Laplace. Es decir, que aquí nos queda un treceavo positivo por la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Seguimos, menos un treceavo transformada inversa de S sobre S cuadrado más 25. Y el último es 25 treceavos por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 25. Bueno, quedó un poco ahí pegado al extremo. Ahora sí sacamos las transformadas inversas. Y es igual un treceavo de Euler elevado a la X. Bueno, en este caso la variable es T. Entonces coloquemos Euler a la T. Menos un treceavo. Esa función de S tiene como inversa la función coseno, donde W equivale a 5. Entonces coseno de 5t. Y para la última expresión debemos tener en cuenta que tiene la estructura de una función que tiene como inversa la función seno. Sin embargo, en el numerador le hace falta el 5. Entonces ese 25 que tenemos ahí lo podemos descomponer en 5 multiplicado por 5. Uno de ellos dos entra en la transformada y el otro se queda por fuera. Entonces nos queda de la siguiente manera: más 5 sobre 13. Y ahora sí nos queda la transformada inversa, que es seno de 5t. Y esta es la solución final de la ecuación diferencial, que es de primer orden, es lineal y de coeficientes constantes, no homogénea. ¿Listo? Aplicando la transformada de Laplace.